Las luces del estudio eran tan brillantes que casi eliminaban el aire. Los micrófonos estaban ya encendidos, las cámaras en su lugar y el zumbido de los ventiladores de los reflectores se entremezclaba con el murmullo del público. Era la noche que más se aguardaba de la semana. El programa político más seguido en el país es América Habla. En medio del escenario, una mesa baja con vasos de agua y un par de sillas negras que están enfrentadas. En una de las imágenes, Nayib Bukele viste un traje oscuro, una corbata azul y tiene el rostro sereno. En la otra, Alejandro Yamatei, con la espalda recta, una mirada desafiante y una sonrisa contenida. El presentador, un periodista con mucha experiencia llamado Ricardo Salcedo, se ajustó el auricular y murmuró por el micrófono. Estamos en vivo. 3, 2, 1. La música de apertura resonó en el set. El público aplaudió y las cámaras hicieron zoom. Salcedo comenzó con una voz profunda. Buenas noches, América. Hoy contamos con la presencia de dos hombres que han dejado huella en el liderazgo de Centroamérica. Dos perspectivas, dos maneras y un único lugar. Nayib Bukele, presidente. Alejandro Yamatei, presidente. Los aplausos se entremezclaron con algunos silbidos nerviosos. Bukele hizo un gesto amigable alzando la mano. Yamatei sonrió levemente, más como un gesto de desafío que de saludo. La tensión se percibía desde el primer segundo. El público lo notaba. Ya se estaban compartiendo frases en los comentarios en vivo del stream. Esto va a reventar. Bukele lo va a dejar callado. Yamatei no se deja. Si estás viendo este video en este momento, por favor dímelo en los comentarios. ¿De qué lado te encuentras tú? ¿Del mando fuerte o del liderazgo tranquilo? El chofer no desperdició el tiempo. Comencemos con usted, presidente Yamatei. En su criterio, ¿cuáles son las características de un líder auténtico en la actualidad en América Latina? Yamatei tomó una respiración profunda, se inclinó hacia adelante y pronunció con voz firme. Un líder no le teme a la verdad, incluso si resulta incómoda. No busca ser aplaudido ni aparecer en trending topics. Un líder no tiene que parecer simpático, sino poseer autoridad. Algunas cabezas en la audiencia sentían, otras permanecieron inmóviles. Bukele lo oía sin parpadear. Salcedo lo miró. Presidente Bukele, ¿cuál es su respuesta? Bukele, con tranquilidad, tomó el micrófono y lo giró entre sus dedos como si fuera liviano. A mi modo de ver, un líder no se mide por el número de personas que obedecen sus órdenes, sino por la cantidad de individuos que confían en su ejemplo. El público murmuró en voz baja. Un leve murmullo de aplausos se expandió por el estudio. Yamatei alzó una ceja. Suena lindo, Nayib, dijo con tono sarcástico, pero las naciones no se administran con frases motivacionales. Bukele dibujó una breve sonrisa. Ni con desdén hacia la gente, Alejandro. El aire se alteró. Las cámaras se aproximaron. El público dejó de respirar. ¿Ustedes también lo sienten? Ese instante en el que te das cuenta de que alguien va a cruzar una línea. Yamatei se arregló la corbata, respiró profundamente y dijo, no necesito actuar en TikTok para ser presidente. El público emitió un prolongado que combinaba tensión y burla. Bukele simplemente tomó un trago de agua. El micrófono detectó el ruido del hielo. Silencio. Y después, con voz baja pero decidida. Es cierto lo que dices. No todas las personas que están frente a una cámara saben cómo comportarse ante ella. ¡Boom! La multitud estalló. Aplausos, silbidos, risas nerviosas. Yamatei sonrió pero sin gracia, con los labios contraídos. El chofer actuó con rapidez. Caballeros, mantengamos el tono. Estamos transmitiendo en directo. Pero ya era muy tarde. El ambiente había cobrado vida. Las redes sociales estaban repletas. Studio Show, respeto en vivo, Bukele's Yamatei. Si estás en el chat, si piensas que Bukele se mantuvo más sereno que nadie, deja tu me gusta. Yamatei se inclinó levemente hacia adelante. Escucha, Nayib, puedes hablar de respeto todo lo que desees, pero estoy fatigado de quienes piensan que la política es solo teatro. Esto no es una competencia de quién tiene la sonrisa más grande. Tienes razón, respondió Bukele, sin alzar la voz. No debería ser tampoco una competencia de quién escucha menos. El público aplaudió de nuevo. Desde el fondo, algunos gritaban, así se habla. Yamatei entrecerró los ojos. ¿Qué sabes tú acerca de escuchar? Tus detractores son bloqueados en menos de 5 minutos. Miró directamente a la persona y cruzó las manos. Los estoy escuchando, Alejandro, pero no confundo la realidad con el ruido. El chofer se tragó la saliva. Había moderado decenas de debates, pero ninguno era como este.
Las cámaras se desplazaban entre los rostros estresados. En esencia, los productores daban señales frenéticas desde la cabina. «Estamos rompiendo récords de audiencia», susurró uno a través del intercomunicador. «No cortes, no cortes». El contador de visualizaciones aumentaba rápidamente como un cohete en la pantalla del estudio. Más de 12 millones en directo. ¿Tú también lo estás mirando? Escribe tu comentario ahora. ¿Piensas que Yamatei está siendo auténtico o que ha perdido el control? Yamatei, en actitud desafiante, colocó los codos sobre la mesa. Najib, tú hablas de respeto. Sin embargo, el carácter también contribuye a ganarlo. A veces es necesario decirle a la gente lo que no desea escuchar. Bukele hizo un leve movimiento de cabeza hacia abajo. Sí, decirlo. No los humilles. El público volvió a estallar. Yamatei soltó una risa seca. Te lo ruego, no me hables con sermones. Pareces más un sacerdote que un presidente. Bukele no contestó de forma inmediata. Se puso a mirar hacia abajo, tomó aire y después levantó la vista con tranquilidad. Si tener dignidad suena a sermón, ojalá fueran sacerdotes más líderes. El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras hicieron un paneo hacia el público. Algunos estaban de pie, otros aplaudían enérgicamente. Yamatei se movía en su silla. El chofer alzó las manos tratando de tranquilizar. Por favor, caballeros, continuemos con el asunto del liderazgo en la región. Sin embargo, el set ya no seguía el guión. La gente en el público gritaba y debatía entre ellos. Una mujer en la tercera fila exclamó: «El respeto no se exige, se obtiene». Y otro varón contestó: «Los líderes requieren autoridad, no llanto». El estudio se transformó en un microcosmos de toda la nación, dividido, vibrante, iracundo. Las luces parecían más ardientes y las cámaras más próximas. Yamatei utilizó un pañuelo para secarse el sudor. En cambio, Bukele se mantenía inmóvil, mirando casi con tranquilidad. El chofer trató de redirigir. «Presidente Bukele, ¿qué les diría a los jóvenes que lo consideran un líder ejemplar?» Bukele se volvió hacia la audiencia. Su tono de voz se volvió más íntimo, casi paternal. Que el ruido nunca se confunda con el respeto. Que un auténtico líder no tiene que alzar la voz para ser oído. Y que si en algún momento llegan al poder, tengan presente que la autoridad sin empatía no tiene valor. El público permaneció en silencio. Nada de tos. Hasta Yamatei pareció contener una respuesta. El conductor, Salcedo, se benefició de la pausa. ¿Algo más que añadir, presidente Yamatei? Yamatei se inclinó con un destello de ira en sus ojos. Correcto. Que el mundo está repleto de hombres que hablan bien pero hacen poco. Y que en ocasiones la empatía no es suficiente para gobernar. Bukele lo observó por un instante. Después sonrió un poco. Y también está lleno de hombres que hablan en voz alta y comprenden poco. El público se puso de pie. Aplausos, voces alzadas, teléfonos registrando. La tensión era de tipo eléctrico. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que Yamatei tiene razón al pedir fuerza en lugar de calma? ¿O crees que Bukele lo está dejando en silencio? Coméntalo en la sección de comentarios. El productor le hizo una señal al conductor, 2 minutos más antes de cortar. Salcedo tomó una respiración profunda. Nos vamos a una pausa comercial, pero no se vayan. Porque lo que sigue tiene el potencial de cambiar todo. Las luces se apagaron, la música de fondo se inició, las murmuraciones del público continuaban. Yamatei se pasó la mano por la frente, mientras Bukele se recostó en su silla. Fuera de las cámaras, el silencio entre ellos era más profundo que cualquier palabra. Un ingeniero de sonido le murmuró a su colega: «Esto va a destrozar Internet». Y tenía razón. Las luces volvieron del negro de manera gradual. Un parpadeo, seguido de otro. La música de entrada resonó con un tono más tenso que antes, mientras que la pantalla recuperó su colorido. «Regresamos a América Habla», dijo Ricardo Salcedo, tratando de conservar una sonrisa profesional con nuestros invitados, los presidentes Alejandro Yamatei y Nayib Bukele. Pero todo había cambiado. El público seguía entusiasmado, las redes sociales estaban calientes. Bukele v Yamatei fue un tema de tendencia a nivel global. Los técnicos en la cabina recibían mensajes de cadenas internacionales solicitando que se volviera a transmitir inmediatamente. Y los dos hombres al centro del set no se movían casi. Yamatei respiraba profundamente, reteniendo algo. Bukele lo miraba calladamente con las manos entrelazadas. «Señores», exclamó el conductor con voz cautelosa, «antes de la interrupción estábamos hablando sobre liderazgo en épocas de crisis. Sin embargo, quisiera profundizar un poco más la conversación.
Hizo una pausa y dirigió la mirada a la cámara. La percepción de muchos ciudadanos es que los líderes actuales han dejado de estar conectados con la población. ¿Usted cree que eso es verdad, presidente Bukele? Bukele alzó la mirada, con esa tranquilidad suya que parece estar calculada. No es solo cierto, Ricardo. Es obvio. Los líderes políticos han transformado el poder en una torre de cristal. Desde lo alto ya no oyen a nadie, y cuando alguien les recuerda que su propósito es servir, lo denominan populismo. El público accedió. Hubo algunos que aplaudieron. Yamatei soltó un corto resoplido, algo parecido a una risa. Por supuesto, dijo sarcásticamente, y tú eres el salvador que presta oído a todos, ¿verdad? Sin alzar la voz, Bukele lo observó. Procuro no olvidar que formé parte de ellos. El público volvió a responder. Gritos, susurros. Yamatei se inclinó en su dirección. No me digas que sigues creyendo en esa retórica de soy del pueblo. Nayib, tú eres el presidente. Posees guardias, consejeros y helicópteros. No eres el joven del barrio que grababa videos con su móvil. Bukele tomó aire. La diferencia es que no me siento avergonzado de haber sido ese chico, dijo. Yamatei rió, pero no con alegría. ¿Y eso te hace mejor que los demás? Bukele movió la cabeza en señal de negación. No, pero me recuerda quién soy. Silencio. El público quedó cautivado. La cámara enfocó de cerca el rostro de Yamatei. Mandíbula tensa, ojos encendidos entre la ira y el orgullo ofendido. ¿Sabes qué te sucede, Nayib?, dijo con voz baja pero afilada. Has hecho del liderazgo un espectáculo. Has confundido la proximidad con el protagonismo. Bukele lo observó fijamente. Y has confundido el temor con respeto. La multitud estalló. Aplausos, gritos, teléfonos celulares en alto. El chofer trató de alzar la voz. Señores, por favor, mantengamos el orden. Sin embargo, no sirvió de nada. La tensión ya era un hilo a punto de quebrarse. Lo estás viendo tú desde tu casa. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que Yamatei tiene razón o consideras que Bukele representa una forma de liderazgo diferente? Escríbelo en los comentarios ahora. Yamatei, con la mano abierta, le dio a la mesa un golpe suave. No preciso que me aplaudan para confirmar que tengo razón. Calmado, Bukele se acercó al micrófono. Y yo no tengo que tener razón para oír. El público volvió a gritar. La transmisión en las redes sociales sobrepasaba la cifra de 25 millones de espectadores. El productor se sostenía la cabeza. Esto ya no es un debate, es historia. El conductor, con un ligero temblor, planteó otra pregunta, tratando de retomar el guión. Presidentes, una gran cantidad de jóvenes nos están mirando esta noche. Ellos atraviesan una crisis de confianza con respecto a la política. ¿Qué les comunicarían? Yamatei fue el primer individuo en dar una respuesta. Les aconsejaría que no confíen en los héroes que son falsos, que no se dejen engañar por la tecnología y las luces. Gobernar no es un espectáculo. Gobernar es sacrificio, disciplina y esfuerzo. Prohibido hacerse selfies. El público lo estaba oyendo con atención, aunque algunos silbaban. Yamatei alzó la voz. Si alguien les promete un país ideal, está siendo deshonesto. Silencio. Bukele se movió lentamente, como si calibrara cada palabra. Tienes razón en una cosa, Alejandro. Gobernar no es un espectáculo, pero cuando las personas no tienen voz y el poder se aísla, a veces la única manera de que te escuchen es a través del espectáculo. El público aplaudió con entusiasmo. Desde la audiencia, una mujer lanzó un grito. Al menos él nos presta atención. Yamatei, molesto, volvió la cabeza hacia el público. ¿Oír? ¿Eso es escuchar? Eso es manipular sentimientos. Bukele lo miró sin moverse. Las emociones también forman parte de la verdad, Alejandro. Solo aquellos que les tienen miedo a ellas las denominan manipulación. El chofer interrumpió. Regresemos al asunto, por favor. Sin embargo, nadie prestaba atención al conductor. Los dos presidentes estaban mirando de frente. Una cámara los enfocaba de frente, con sus rostros casi tocándose en una pantalla dividida. Un silencio que se siente denso, casi tangible. Por lo tanto, Yamatei se puso de pie. El público murmuró en voz baja. Con nerviosismo, el conductor extendió la mano. «Presidente, por favor». Yamatei se inclinó sobre la mesa y señaló a Bukele con el dedo. «Tú no eres un líder, eres un actor, un producto, un experimento de mercadotecnia. Nayib, la historia no tendrá en cuenta tus tweets, se acordará de los resultados». Bukele lo observó, sin levantarse y con tranquilidad. «Y cuando la historia te tenga presente, Alejandro, ¿qué piensas que dirá? ¿Que gobernaste con temor o que permaneciste en silencio mientras la gente gritaba?» El público se quedó atónito.
El sonido se hizo más fuerte. Los teléfonos registraban cada segundo. Y de repente, un estruendo, un golpe contundente. Se cayó al suelo la base de uno de los micrófonos. No se oyó ni un ruido. Giammattei mostraba agitación al respirar. Bukele permanecía sentado, los ojos enfocados, tranquilo, casi sin moverse. El productor gritó desde la cabina, «¡Corte de emergencia!», a lo que el conductor respondió, «No, no lo cortes, continúa». La cámara principal se acercó. Giammattei se puso derecho, su voz áspera. «¿Sabes cuál es lo que más me irrita de ti, Najib? Que haces que las personas crean que el poder tiene la capacidad de ser amable, que se puede gobernar sin mancharse». Bukele lo observó sin vacilar. «No, Alejandro. Lo que te incomoda es que la gente ya no siente temor hacia ti». El público lanzó un rugido, aplausos, alaridos, risas. El chofer trató de gritar, «Orden, por favor», pero no sirvió de nada. Durante la transmisión en vivo, los corazones y comentarios aparecían como una tormenta. «¿Tú también lo sientes?», pregunta la voz del narrador, hablando al espectador con un susurro casi inaudible. Ese sentimiento de que algo significativo está sucediendo delante de ti. El productor indicó, bloque final, 5 minutos adicionales. El conductor, Salcedo, trató de terminar con una última pregunta. «Presidentes, una pregunta más. ¿Qué significa para cada uno de ustedes el respeto?». Bukele, observando al público, respiró primero. «El respeto», dijo lentamente, «no se impone, se manifiesta. Si tú muestras respeto, recibirás respeto. Si humillas, te temen. Pero el miedo se extingue. No el respeto, silencio». El público permaneció en silencio, escuchando. Giammattei, por otro lado, lo miró fijamente y contestó, «El respeto se adquiere a través de los resultados, con elecciones complicadas, no con expresiones hermosas». Bukele lo miró por un instante. «Entonces, tal vez por eso te cuesta tanto ganarlo». Un murmullo atravesó el set. Giammattei se acercó a él. El chofer alzó las manos. «Caballeros, por favor. Estamos transmitiendo en vivo». Bukele se puso de pie con lentitud. Los dos hombres se pusieron cara a cara. La tensión era casi palpable. Una cámara los captó de cerca. El semblante serio de Bukele y la respiración profunda de Giammattei. El público retenía el aire. Y luego, Bukele ofreció su mano. Todos permanecieron quietos. Giammattei lo observó, perplejo. Bukele se expresó lentamente. «No te respeto por tu manera de ser, Alejandro, pero te tengo respeto por haberte quedado aquí, frente a frente. Eso ya es más de lo que hacen la mayoría». Giammattei vaciló. El público murmuraba. Finalmente, tras unos segundos que parecían una eternidad, «Bracer, Torstajos Svor». El público aplaudió con entusiasmo. El conductor sonrió después de suspirar. «Gracias, presidentes, por esta reunión». Sin embargo, cuando parecía que todo acababa, Bukele se volvió hacia la cámara. Su mirada, directa y tranquila, pero con algo más. «A todos los que están viendo esto», dijo, «no esperen que los políticos transformen el mundo en su lugar. Hagan eso ustedes. Nosotros somos únicamente el espejo de lo que ustedes toleran». La investigación fue recibida con aplausos. Giammattei mantuvo su mirada en el suelo, permaneciendo inmóvil. El chofer comunicó que se cerraba. «Esto fue América Habla. Buenas noches, y que la charla siga». Las luces se apagaron. La audiencia continuaba aplaudiendo. Giammattei y Bukele se marcharon en direcciones contrarias. Un ayudante murmuró detrás de cámaras, «Jamás había presenciado algo como esto». Y en los monitores, los números continuaban ascendiendo. Más de 40 millones de personas que lo vieron. Comentarios de todos, memes, teorías, análisis. Las grabaciones se propagaron por internet horas después. La mirada, el apretón de manos, las palabras. Algunos afirmaban que había sido una trampa de los medios. Otros, que fue el instante en que dos maneras de ejercer poder se enfrentaron ante el mundo. Sin embargo, para aquellos que estuvieron allí, lo más real de todo fue el silencio posterior a los aplausos. Un silencio que no era de paz, sino de algo distinto. Una fisura. Una interrogante abierta. ¿Quién fue el verdadero ganador? ¿El que escuchó mejor o el que gritó más? Tú determinas. Déjalo en la sección de comentarios.